Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, que eran de las pocas personas que sabían leer las tablillas sumerias, traducirlas. Más de 30 años de estudio de su vida a este tema, de lo que plantean las tablillas. No se inventó, sino que tradujo lo que está en las tablillas, lo que otros no se atrevían a decir. En esta parte del libro vamos a hablar sobre la creación del hombre. Eso es lo que plantean las tablillas sumerias, que una raza llegó aquí de otro planeta y creó al ser humano actual, a nosotros, el Homo sapiens. ¿Por qué? Digo así porque antes de que llegaran esos personajes aquí, a nuestro planeta, desde el planeta Nibiru, el 12º planeta, ya habían existido otras humanidades en este planeta, millones de años atrás. Dice esta parte del libro, la creación del hombre, la afirmación registrada y transmitida por los sumerios de que el hombre fue creado por los Nefilim, los Anakim o Anunnakis, parece entrar en conflicto a primera vista, tanto con la teoría de la evolución como con los dogmas judeocristianos basados en la Biblia. Entonces, esta afirmación que dicen las tablillas sumerias de que el hombre, el ser humano actual, que somos nosotros, fuimos creados por esas personas, los Anakim, como dice la Biblia, o Anunnaki, dicen los textos sumerios, los Nefilim se dice en la Biblia también. Y esta afirmación de esos textos sumerios parece contradecir esas dos teorías que existen, de la teoría de la creación, que es la que sostienen las grandes religiones como el cristianismo, el judaísmo en la Biblia, el Antiguo Testamento, y la otra teoría de la evolución, que fue una teoría elaborada por aquel inglés llamado Charles Darwin. Entonces, esa afirmación de que fuimos creados por ellos, eso significa que hubo una manipulación genética. Parecen contradictorias esas tres teorías, pero Zecharia Sitchin dice que eso simplemente aparentemente no es real, no existe tal contradicción, es pura apariencia, y él lo va a demostrar en el desarrollo del texto. Por eso dice, pero de hecho, la información contenida en los textos sumerios, y solo esa información, puede afirmar tanto la validez de la teoría de la evolución como la verdad del relato bíblico, y demostrar que en realidad no existe conflicto alguno entre ambas. O sea, no existe conflicto entre la teoría de la evolución planteada por Charles Darwin y la teoría de la creación que aparece en la Biblia. No existe contradicción. No existe conflicto entre ambas teorías, dice Zecharia Sitchin. En la epopeya, cuando los dioses, que tiene como título traducida al español, cuando los dioses como hombres, en otros textos concretos y en referencias de pasada, los sumerios describieron al hombre no solo como una creación deliberada de los llamados dioses, esos señores que vinieron del planeta Nibiru después de miles de años, después de haber creado genéticamente al Homo sapiens, le enseñaron los ritos religiosos, les enseñaron la religión, y una mujer y un hombre de ellos, Marduk e Inanna, fueron los dos primeros que se inventaron decirle a los terrestres que ellos eran dioses. Se declararon dioses, Inanna con la mentira de que podía resucitar a los muertos, fruto de una psicopatía que ella tenía con su amado que murió ahogado antes de casarse con ella.
Y el otro fue por puro engaño, llamado Marduk, uno de los príncipes de ellos que vivía aquí, murió aquí en Babilonia también, y les enseñó a sus sumos sacerdotes de su residencia o templo que él podía darle la vida eterna a las personas, o sea, el ciclo de que en el fondo era una mentira, porque él hablaba del ciclo de vida de ellos, de los Anunnaki, que es diferente al de nosotros. El ciclo de vida de nosotros está relacionado con la vuelta de nuestro planeta alrededor del Sol. Un año es lo que toma el planeta nuestro girando alrededor del Sol. Y ese es a nuestro cuerpo, nuestra evolución va ligada a ese ritmo de nuestro planeta. 100 vueltas de nuestro planeta alrededor del Sol. Entonces serían 100 años encima de nuestro cuerpo. Esas personas de Nibiru son diferentes. El planeta de ellos pasa alrededor de nuestro Sol cada 3.600 años. Entonces, lo que para nosotros son 3.600 años, para ellos sería como un año. Una vuelta de su planeta alrededor de nuestro Sol. Por eso el ciclo de vida de ellos es mucho más largo que el de nosotros. Cuando nosotros tenemos un año, 3.600 años, para ellos entonces, contando desde nuestro planeta, entonces para ellos sería como 3.600 años de vida. Entonces el ciclo de vida de ellos es diferente. Entonces pasaban generaciones de nosotros, de terrestres, miles de años, 1.000 años, 2.000 años, ya van varias generaciones. En 3.000 años van varias generaciones de personas. Pero estas personas veían, por los que le contaban sus antepasados, que estos señores continuaban vivos. Y pensaban los terrestres comunes que eran inmortales, porque no entendían el ciclo de vida diferente que ellos tienen, que es diferente al de nosotros. Y Marduk engañó a los señores que él nombró para que administraran su residencia ahí en Egipto, llamados sacerdotes y sumos sacerdotes, le enseñó rituales, le ayudó a enseñó cómo preparar ropas especiales para ellos, para que se diferenciaran del pueblo a nivel superficial, ¿no? De ropas. Le enseñó ciertos conocimientos que los terrestres comunes del pueblo no tenían, y entonces le dijo, bueno, que él era un Dios que podía darle la vida eterna a las personas. Y eso se fue expandiendo y los terrestres comunes fueron creyendo en eso, que es pura mentira. Entonces la base antropológica de las religiones que tenemos, las grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y también el maometismo que llega más tarde, son frutos, tienen sus raíces en un engaño. La mentira de Inanna, la mentira de Marduk y la credulidad ingenua de los terrestres. Esas son las bases antropológicas de las religiones. Entonces nunca fueron dioses, nunca serán dioses, nunca han sido dioses. Nacen, crecen y mueren igual que nosotros, solo que en un tiempo diferente por su ciclo de vida distinto. Entonces cada vez que se habla de dioses, no nos imaginemos un dios como el que tenemos ahora, que nos han transmitido a través de estas religiones. O cuando se habla de sacerdotes, no pensemos en los sacerdotes que tenemos actualmente. Cuando se habla de templo, no pensemos en las iglesias o en las catedrales que están actualmente. No tiene una cosa parecida con la otra. La residencia del Anunnaki era simplemente llamada de templo por los terrestres. Y ahí tenía un grupo de personas que los Anunnaki nombraban y le pusieron títulos como sacerdotes y sumos sacerdotes. Y eran simplemente servidores en la residencia del Anunnaki, en el templo. Entonces eran nombrados para servirle al Anunnaki. Hoy lo que tenemos es distinto, ¿no? Los sacerdotes y los pastores, los que dirigen las religiones judías, la religión judía tienen otro papel.
Ellos se sienten representantes de un Dios que nadie ve y que ellos dicen que se comunican con ese Dios y le transmiten a los terrestres sus mensajes. Entonces, una religión de manipulación. Comenzó siendo manipulación de la conciencia de los terrestres por estos dos Anunnaki. Y hoy también se usa esa misma actitud para justificar los privilegios y los poderes que tiene la religión en nuestra sociedad, la influencia. Dice, en la epopeya, cuando los dioses como hombres, o sea, hacían cosas que hacían los hombres, los llamados dioses crearon al terrestre, a esta humanidad de la que formamos parte nosotros, para que trabajaran por ellos en las minas, un trabajo horrible, en los profundos de las minas en África del Sur. Ahí estaban ellos matándose como animales, comiendo tierra, enfermándose. Estaban ellos, por miles de años estuvieron ellos, los Anunnaki, porque no habían creado al terrestre. Entonces ellos trabajaban como si fueran hombres. Y en esas grandes excavaciones que se han encontrado ya en Sudáfrica, en Namibia, en Zimbabue, se han encontrado esas minas antiquísimas, dice, de arcaica, que todavía los científicos se siguen explicando, se siguen preguntando quién habría trabajado, extraído minerales de estas grandes excavaciones miles y miles de años atrás. Fueron los Anunnaki. Dice, cuando en la epopeya, es un texto sumerio titulado Cuando los dioses como hombres. En otros textos concretos y en referencias de pasada, los sumerios describieron al hombre no solo como una creación deliberada de los dioses, sino también como un eslabón en la cadena evolutiva que comenzó con los acontecimientos celestes descritos en la epopeya de la creación, que habla, como ya leímos en el libro perdido de Enki, la epopeya de la creación es el relato que estos Anunnaki que vienen de otro planeta, entonces conocían nuestro sistema solar, entraban desde afuera y le contaron a los sumerios y a otros pueblos cómo se formó nuestro sistema solar, del que ellos llegaron a formar parte, porque el planeta de ellos fue capturado por planeta de nuestro sistema solar y quedó definitivamente incluido. Entonces gira alrededor de nuestro planeta cada 3600 años. Entró a formar parte como el 12º planeta. Entonces ellos le enseñaron esos relatos a los sumerios. Cómo fue creado nuestro sistema solar, cómo se creó, cómo se formó, los orígenes. Y eso se relata en un texto sumerio encontrado en tablillas que se llama la epopeya de la creación. Una gran colisión que tuvo el planeta de ellos cuando ellos todavía ni existían dentro de su planeta, y tuvo una gran colisión con un planeta que existía entre Marte y Júpiter, llamado Tiamat. El planeta de ellos entró atraído por la fuerza de Neptuno, de Urano, de Saturno y de Júpiter, y entró en esa órbita donde estaba ya aquel planeta entre Marte y Júpiter, y evidentemente chocó contra aquel planeta. Hubo una colisión, aquel planeta fue quebrado en dos partes, y ahí en ese choque se le transmitió el ADN a nuestro planeta, el ADN de ellos. Por eso somos compatibles con ellos. Podemos tener hijos e hijas con ellos y salen normales, y ellos pueden tener hijos e hijas aquí en nuestro planeta y salen normales, porque tenemos el mismo ADN. Y eso significa también que lo que se planta allá se planta aquí, se reproduce, como ellos lo hicieron, animal o planta, vegetal. Entonces la epopeya de la creación es el libro, está en las tablillas, que habla de cómo se formó nuestro sistema solar. Los acontecimientos celestes descritos en la epopeya de la creación, sosteniendo la firme creencia de que la creación del hombre fue precedida por una era durante la cual solo los Nefilim
estaban en la tierra. Ellos llegaron hace más o menos 400.000, 500 años aquí y no estaba el terrestre, el Homo sapiens que somos nosotros. Y ellos, después de miles de años aquí, sacando minerales, especialmente oro, y llevándoselo a su planeta, decidieron suplantar a ese grupo de ellos que trabajaban en las minas por terrestres que ellos crearon, el trabajador primitivo. Entonces ellos llegaron y todavía no existía esta humanidad. Existían otras en algún lugar de la tierra que ellos no habían explorado, puede ser. Dice, sosteniendo la firme creencia de que la creación del hombre fue precedida por una era durante la cual solo los Nefilim estaban en la tierra. Y eso aparece ya en los textos sumerios, en las tablillas. Esa era en que solo ellos estaban aquí arriba en la superficie del planeta y trabajaban para extraer el oro que necesitaban, porque no tenían, el terrestre no había quien lo sustituyera, no había sido creado. Entonces, los textos sumerios registraron caso por caso, por ejemplo, el incidente entre Enlil y Ninlil. Enlil llegó a ser el comandante en jefe de ellos aquí en la tierra y estupró a una doncella, a una de esas mujeres de ellos que vino aquí. Y la estupró y ese hecho es pasar la línea roja de ellos, de la moral de ellos. Si estupra a una mujer de ellos, no importa sea rey o lo que sea, va a ser juzgado y condenado. Y él fue desterrado de la comandancia que estaba ahí en Mesopotamia cuando estupró a esa que después vendría a llamarse Ninlil y se convirtió en la esposa de él. Él fue perdonado de su exilio porque Ninlil lo perdonó y lo aceptó como esposo. Dice, los textos sumerios registraron caso por caso, por ejemplo, el incidente entre Enlil y Ninlil, los acontecimientos que tuvieron lugar cuando el hombre aún no había sido creado, cuando Nippur estaba habitado solo por los dioses. Nippur, la primera ciudad que fundaron ellos ahí en el sur de Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Ahí fundaron la primera ciudad llamada Nippur, que después fue barrida por el diluvio y después también reconstruida en el mismo lugar donde estaba anteriormente y después borrada de nuevo por un cataclismo nuclear que ellos mismos produjeron. Dice que Nippur estaba habitada solo por los dioses, esa ciudad. Al mismo tiempo, los textos también describieron la creación de la tierra y la evolución de la vida de plantas y animales en ella. Y lo hicieron en unos términos que se conforman a las actuales teorías evolucionistas. Ven, Zecharia Sitchin va mostrando que no hay contradicción alguna entre la teoría de la creación que asume la Biblia y la teoría de la evolución que asume Charles Darwin y sus seguidores. Dice, el relato bíblico sitúa la creación del mismo modo. El relato bíblico, dice, los textos sumerios afirman que cuando llegaron los Nefilim a la tierra, aún no se habían extendido por esta las artes del cultivo de cereales y frutales, así como la del cuidado del ganado. No existía el terrestre para que hiciera estas tareas. Del mismo modo, el relato bíblico sitúa la creación del hombre en el sexto día, o fase del proceso evolutivo. Y dice en el texto antiguo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y creó Dios al hombre, y al sexto día no sé qué, y al séptimo descansó. Está hablando de ese texto. Del mismo modo, el relato bíblico sitúa la creación del hombre en el sexto día, o fase del proceso evolutivo. El libro del Génesis afirma también que en un estadio evolutivo anterior, ninguna planta de campo abierto había, está citando el Génesis ahora, Zecharia Sitchin, ninguna planta de campo abierto había aún sobre la tierra,
ninguna hierba que es plantada había germinado todavía, y el hombre no estaba todavía allí para trabajar el suelo. Sigue entonces diciéndose Charya Sitchin, todos los textos sumerios afirman que los dioses crearon al hombre para que hiciera el trabajo de ellos, para que lo sustituyera. Explicado en boca de Marduk, aquel que fue uno de los primeros que se declaró Dios, diciendo que podía darle la vida eterna a las personas, le mintió, y los terrestres se creyeron el cuento hasta el día de hoy. Y él se declaró Dios con todos los privilegios que le caían encima. Y los otros Anunnaki, viendo a estos dos, no le creyeron porque ellos saben quiénes eran compañeros de ellos. Pero después ellos todos se declararon dioses y enseñaron al terrestre a tratarlos como tales, por los privilegios que le venían encima. O sea, mantener a la mayoría en la ignorancia para ser gobernada por la minoría, que eran ellos. Entonces no solamente fue a controlarle el físico a las personas, o sea, crearlos para ir a trabajar en las minas en lugar de ellos, sino que el trabajo fue un trabajo ideológico profundo, controlarle la mente para que los vieran como dioses superiores. Y ahí llega el miedo y el temor a los dioses. Entonces, ¿quién va a desobedecer a Dios? ¿Quién va a luchar contra Dios? ¿Quién va a rebelarse contra Dios? Esa mentalidad se le introdujo en la cabeza del terrestre, un trabajo ideológico de amansamiento, y se pudieron entonces convivir esos dos tipos sociales, unos que se veían como dioses y los otros que creían que esos eran dioses. Todos los textos sumerios afirman que los dioses crearon al hombre para que hiciera el trabajo de ellos. Explicado en boca de Marduk, la epopeya de la creación da cuenta de la decisión. Engendraré un primitivo humilde, hombre será su nombre. Entonces, hombre fue el ser que ellos decidieron crear, que tiene dos aspectos, masculino y femenino. Crearé un trabajador primitivo. Él se hará cargo del servicio de los dioses. ¿Ven? Le va a servir en todo. Para que ellos puedan estar cómodos. Monte de vagos sin trabajar. Tenemos quien nos haga todo lo que necesitamos, es solamente mandarlo y ellos lo hacen. Entonces, vivimos la vida sabrosa, la buena vida, ¿no? Entonces, el servidor de los dioses para eso fuimos creados, para servirle a ellos. Los términos que sumerios y acadios, los acadios y sumerios fue esa gran civilización que se desarrolló ahí en Mesopotamia. Los términos que sumerios y acadios utilizaban para designar al hombre hablan a las claras de su estatus y de su propósito. El hombre era un lulu, en el lenguaje sumerio, un lulu, un primitivo, desde el punto de vista de sus creadores. El hombre, ese ser que ellos le llamaron hombre, que era masculino y femenino, hombre y mujer. El hombre era un lulu, un primitivo, un lulu amelu, o sea, un trabajador primitivo, un awilum primitivo en comparación a ellos, ¿no? Que eran miles de millones de años más avanzados y siguen siendo más avanzados que nosotros. Entonces, para ellos es un primitivo. Lo creamos, pero es un primitivo, no tiene los conocimientos que tenemos, no llega al nivel intelectual de nosotros, no llega al nivel tecnológico de nosotros, ni siquiera tiene tecnología. Entonces, para ellos es un primitivo. Un trabajador primitivo, un awilum, un obrero. Que el hombre hubiera sido creado para servir a los dioses no resultaba en absoluto una idea chocante o extraña para los pueblos antiguos. Que fuera creado para servirle a los dioses no era una idea chocante. ¿Hasta dónde llegó la ideología a meterse en la mentalidad del terrestre que lo asume como normal? Por eso no se extraña que él deba servirle a los dioses.
a través de los años, miles de años, hasta el día de hoy. No se extraña entonces que haya gente que renuncia hasta su propia sexualidad, hasta su propio cuerpo normal, para servirle a los dioses o a Dios, como ahora se ha impuesto el monoteísmo. Lo que antes eran dioses ahora se convirtió en Dios, o lo convirtieron en Dios. Entonces hoy seguimos viendo mujeres y hombres que reprimen su sexualidad, o sea, su ser pensante normal, sexuado, reprimen lo que ellos son para servirle a ese Dios que ellos creen. Dios a nadie le pide virginidad, Dios a nadie le pide que le dedique su cuerpo a él, sea hombre o sea mujer. Eso lo inventan las instituciones religiosas para tener controlado más a las personas. Pero eso en ninguna época ha dado resultado, porque nada de lo que se hace en contra de la naturaleza humana da resultado. Por un lado, cojea la situación. Entonces, yo me autocensuro mi sexualidad, me castro mentalmente, lo que nunca es posible. Y no tengo sexo con nadie porque así soy puro y le sirvo a Dios. Ustedes ven entre las religiosas y religiosos como dicen, yo me consagro a Dios, yo estoy consagrada a Dios, Jesucristo es mi esposo. ¿Ve? En el subconsciente de ellas y de ellos existe lo que son, no se puede eliminar. Cristo no es esposo de nadie, Dios no es esposo de nadie, pero lo asumen y lo dicen, ¿no? Es la esposa del Señor. Pero eso no es, la realidad es otra cosa, lo que se vive es otra cosa. Y entonces el servir, nacieron para servirle, no es una mentalidad extraña hasta el día de hoy a Dios, a los dioses, creado para servirle, humildemente, dice, o sea, sin pestañear, sin reclamar nada. Entonces ya de la época de los sumerios, que el hombre hubiera sido creado para servir a los dioses no resultaba en absoluto una idea chocante o extraña para los pueblos antiguos. En los tiempos bíblicos la divinidad era Señor, se le llamaba a los dioses los señores, los soberanos, los eternos. También se le llamaba en los tiempos bíblicos la divinidad era Señor, soberano, Rey, amo, que todas son palabras que reflejan una actitud de servilismo por parte de quien las usa, las pronuncia, porque en relación a otro superior a ellos, que se ve superior a ellos, ellos lo ven superior a ellos. Dice, la palabra que normalmente se traduce como culto a Dios, que hoy se sigue usando todavía miles de años después, el culto a Dios, era en realidad trabajo. Si Charia Sisi aquí escribe la palabra avot, no sé si en hebreo antiguo que él escribe aquí, dice, la palabra culto se traduce como avot, que significa trabajo. El hombre antiguo y bíblico no daba culto a Dios, le servía, trabajaba para él, trabajando para los dioses. Entonces se sigue, hoy la cosa, fíjense cómo mudó, cambió todo, ¿no? Pura manipulación. El antiguo servía a Dios, se daba culto a Dios, pero era trabajando para él. No ese culto que uno tiene en la cabeza hoy, ¿no? Celebrando la misa, celebrando los cultos y alabanza y gritando y perreando y todas esas emociones que se le meten a la gente en la cabeza en las iglesias y dicen que están dando culto. Hoy tenemos culto en la iglesia, hoy tenemos misa en la iglesia. Eso se ha degenerado porque era servirle a aquel señor, a aquel amo, a su señor, al poderoso, al rey de los reyes. Y hoy el terrestre también es utilizado para
servirle a los que dice que representan a Dios. Servirle. Entonces sigue la manipulación, ¿no? Los que son servidores tienen otros que les sirven a ellos. La manipulación sigue hasta el día de hoy. La gente sigue con la idiotiza en la cabeza. No, que de religión no se discute, dice la gente, como un dogma que se le ha metido a un monte de ignorantes en la cabeza. No, de religión no se discute, porque eso es cosa de cada uno. Esas afirmaciones son falsas. De todo lo que el ser humano hace, se discute. Lo que el ser humano crea, otro ser humano lo puede superar, sea costumbre, sea religiones, sea lo que sea. No se dejen engañar cuando él no, de religión no se discute. Claro que se discute, son de las manifestaciones humanas que tienen más influencia hasta el día de hoy. Y a través de la historia tuvieron una influencia a todos los niveles, lo que usted quiera, político, económico, ideológico, moral, educativo, todo lo que usted quiera. Las religiones han marcado la vida por generaciones y generaciones, la siguen marcando hasta el día de hoy, a todos los niveles, científicos, busque cualquier nivel que usted quiera. Entonces hay que ser cerrado de la cabeza para dejarse meter el cuento de que de religión no se habla. Y fíjense, desde que el hombre fue creado y después de miles de años que se le metió esa mentira en la cabeza, nunca se ha apartado. Continúa hasta el día de hoy. Pero lo que un ser humano crea, otro lo puede superar. Puede ser que un día superemos esa mentalidad. ¿Los Anunnaki creen en Dios? No, no como creemos nosotros. Ellos creen en un creador de todo, porque están los textos sumerios. En el libro perdido de Enki ya lo vimos. Ellos creen en un, no sé si decirle ser, ellos simplemente dicen el creador de todo, el que designa las cosas, que actúa por encima de lo que nosotros hagamos. Puede ser bueno o malo, el plano de él continúa. Ellos creen en el creador de todo. Entonces no es un Dios como el que tenemos hoy, que es manipulable. Un grupo de personas que se designa a sí mismo, se autodesigna como representante de Dios. Y que los otros tienen que ir donde ellos para que ellos vayan a Dios. Son como puentes, se han hecho puentes entre lo que el pueblo ignorante de ese tema necesita para poder comunicarse con ese Dios que nunca se ve, nunca aparece. Entonces la gente cree que necesita esos puentes humanos. Es el otro engaño que está más primando al día de hoy. Los puentes humanos. Y eso ya lo crearon los Anunnaki con los sumerios. Ellos llegó una época en que decidieron ocultarse del pueblo común, porque así tenían ese halo de misterio. Y entonces estos dos se declaran dioses y ahí se crea todo. Ellos mismos elaboran unos rituales, unas maneras de actuar, unas ropas extrañas, y reúnen ese grupo de gente en su casa, en su residencia. En los terrestres le llaman el templo a esa residencia, y hay un grupo de personas que son titulados como sacerdotes y sumos sacerdotes, que son instruidos por ellos para que hagan de tal manera las cosas, le hagan su vida, le levanten sus edificios, le preparen sus comidas, cómo deben de prepararse, las que deben de hacer, le enseñan todo. Y los terrestres van atrás. Mostrarle al otro que usted es un ser misterioso que casi no se deja ver. Entonces lo que ellos quieren comunicarle al pueblo simple, se lo dicen a sus sacerdotes y o al rey, y estos señores se lo transmitían al pueblo. Entonces hacer puentes ideológicos, diría yo, para no comunicarse directamente con el pueblo común, que los vea. Eso lo crearon ellos y lo seguimos haciendo al día de hoy, utilizando ese medio. Las religiones lo usan, los puentes humanos, ¿no?
Para yo rezarle a Dios tengo que ir al templo. Pero se ha fanatizado tanto eso para que vean que en una calle puede haber 7 iglesias diferentes. Y todas ellas usted entra y todas ellas dicen el único camino para llegar a Dios es este aquí. Y entra en la otra iglesia, en el otro edificio, y esta dice lo mismo. Es este aquí, el grupito por el cual usted puede llegar a Dios o salvar su alma. Hay gente que no piensa en esas cosas, no las analiza, les pasa por encima. Es un desastre ideológico lo que se está creando. Hacer de puentes, y eso es violento, eso crea violencia, eso no es tan simplista así, no es una actitud simple y normal, simplista. Eso no se puede, esas cosas no se pueden simplificar, Si usted lee y no es ignorante, va a ver que eso es una violencia al extremo. ¿Qué hicieron los conquistadores que llegaron aquí, o fueron a África, o fueron a Asia, los europeos? ¿A quién mandaron por delante para que amansara a los que podían rebelarse contra ellos, los conquistadores? Mandaron a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas por delante. Hagan ustedes el trabajo, amánsenlos para que no se rebelen contra nosotros, contra el rey. Díganle que nosotros somos representantes de Dios. Y Dios no quiere que se rebelen contra nosotros. Le va a caer el infierno encima, su alma se va a perder. Ese fue el trabajo ideológico, violento. Asesinato cultural. Y eso hicieron, lo fueron amansando. Indio rebelado, un indio que iba para el infierno, porque no entraba dentro de las normas de la ideología amansadora que le metieron a la cabeza a la mayoría, ¿no? No se rebele contra el rey, contra los conquistadores y ladrones europeos que llegaron a robar tierras, tesoros, conquistar, matar. Entonces el trabajo ideológico es un trabajo violento, porque te mata el espíritu de lucha que tú tienes. Entonces, cuando uno oye un ignorante diciendo, no, de religión no se habla, de eso no hay que hablar, eso son cosas individuales, uno dice, ¿cómo es posible que uno sea tan ignorante y tan bruto? ¿Por qué? Porque no lee, no conoce su propia historia. Es una historia violenta por el trabajo ideológico de las religiones. Los padres y los monjes y los frailes, las mujeres y hombres iban delante a amansar a los indígenas y a los naturales de esos lugares donde llegaron los europeos. Es un trabajo violentísimo porque te mata el espíritu de lucha, de rebeldía. Y no todos cayeron en ese cuento, se rebelaron y lucharon. Pero ustedes vieron, eso lo leen los textos de la Edad Media, hasta los diseños están ahí. Cómo se torturaba a esas personas que no aceptaban esa ideología externa, extraña a ellos, a través de las religiones. Entonces, cuando usted oiga esa frase de que de religión no se habla, esas son cosas de fe de la gente. ¿Cómo? No crea en esa estupidez. Ese es uno de los aspectos, ya dije, humano más profundo que ha marcado todas las civilizaciones. Y la sigue marcando con violencia extrema hasta lo último. Lea, instrúyase, no se deje engañar. Robo, expoliación, matarle la capacidad de lucha de un ser humano es uno de los crímenes más grandes. No se rebele, acepte, abaje la cabeza, entregue todo, su espíritu, su físico y todo. Cuando usted lee, investiga, pierde el miedo, pierde la ignorancia y descubre y no repite la historia. Entonces la gente ve a estos señores representantes, llamados representantes de Dios, manipulando a las personas y cuando uno comienza a sacar de esa basura, ahí aparece un monte de idiotas diciendo, no, que usted está en contra de la religión, sea musulmán, sea judío, sea cristiano, católico, dicen, repiten la misma frase, no, usted está contra Dios, usted está no sé qué, quiere acabar con todo. Siempre ha habido personas que se rebelan.
Y eso es señal de que la conciencia humana tiene capacidad de rebelarse frente a esta manipulación. Y en el tiempo de los llamados dioses, cuando estaban aquí en la superficie, los Anunnaki, mucha gente se rebelaba a esas cosas. Y se descubría que morían como nosotros. Y hay relatos donde se ve que muchos fueron heridos y tuvieron que salir corriendo de la batalla porque iban a morir. Mueren como nosotros, los llamados dioses. Entonces, lo que se presentan hoy como mediadores también son falsos. Engañan a los ignorantes, como siempre ha sucedido. Como desde el comienzo, aquella mujer y aquel hombre engañaron a millones y millones por generaciones y generaciones y continúa hasta el día de hoy. Sigue diciendo el texto de Zecharia Sitchin. Más adelante la Biblia, y dice, pero en cuanto a la deidad bíblica, o sea, ese Dios de la Biblia, el tal Yahvé, en cuanto a la deidad bíblica, al igual que los dioses de los relatos sumerios, creó al hombre, plantó un jardín y puso al hombre a trabajar en él. Dice el texto bíblico, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. ¿Para quién? Para Dios, el servidor de Dios. No es para él mismo, es para que lo labrase a favor de Dios. Más adelante la Biblia describe la divinidad paseando por el jardín que el hombre estaba encargado de labrar y cuidar. ¿Ustedes creen que ese Dios universal que creó todo, que creó el infierno, él necesita ir a pasear por el jardín que los hombres y las mujeres terrestres necesitan labrar y plantar y cuidar? Más adelante la Biblia describe a la divinidad paseando por el jardín a la hora de la brisa, dice el texto del Génesis. Ahora que el nuevo ser estaba allí para cuidar del jardín del Edén, tan lejos se encuentra esta versión de aquello que dicen los textos sumerios acerca de que los dioses exigieron trabajadores para así poder ellos descansar y relajarse. Ya tienen quien le cuide el jardín, quien se lo labre, quien se lo plante. Entonces ellos pueden dedicarse a descansar a la hora de la brisa por el calor tremendo en esa región de Mesopotamia. Para descansar y relajarse. En las versiones sumerias, la decisión de crear al hombre se adoptó en la asamblea de los dioses. En la Biblia aparece, porque la Biblia ha sido toda manipulada, y entonces donde actuaban los dioses, ahora el escritor, el escriba judío, el teólogo católico manipuló los textos y coloca el texto para que coincida con su visión monoteísta de Dios. Solo existe un Dios. Entonces todos lo enfocan por ahí, pero el texto antiguo bíblico denuncia esa manipulación. No han podido apagar todo para adaptarlo al monoteísmo, a ese Dios que actúa solo. Después de miles de años, la Iglesia Católica inventó la Trinidad en el 1000 y tantos por ahí, y entonces ya no es Dios. La gente sigue hablando de Dios y de Dios en las iglesias, pero ya no es Dios. ¿Y qué es lo que es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no existe. En la visión católica no existe Dios. Existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucha gente ni piensa en esas cosas. Y Dios para aquí, Dios para allá. Y eso no lo invento yo, eso lo dijo el Papa Francisco, ahí en Italia, hace pocos meses. Y la gente, él mismo decía, y hablan de Dios y Dios y Dios. Dios no existe. La doctrina es clara. Existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. El monoteísmo se metió entonces a todo lo que, cuando se hablaba en plural, entonces ahí colocó Dios, Yahvé, el Señor.
pero aún así el texto antiguo tiene restos de que esa manipulación fue hecha realmente y de que no era Dios que creaba. Son ellos, los Anakim, los Anunnaki, los que nos crearon, que actúan en los textos antiguos bíblicos. ¿Y qué dice? Vamos a leer el texto ahora. Vamos a leer siguiendo lo que dice Zecharia Sitchin, nos va a aclarar ese punto. En las versiones sumerias, la decisión de crear al hombre se adoptó en la asamblea de los dioses. No hay un dios creando como el texto bíblico. El texto sumerio dice que la decisión de crear al hombre, hombre significa sexo masculino y femenino, hombre y mujer. La decisión de crear al hombre se adoptó en la asamblea de los dioses. De manera significativa, el libro del Génesis, que supuestamente ensalza los logros de una sola deidad, o sea, el monoteísmo, el tal Yahvé, que supuestamente ensalza los logros de una sola deidad, utiliza el plural, Elohim. Literalmente significa deidades y está en el texto hebreo antiguo en el que está escrito la primera Biblia, que Zecharia Sitchin se especializó en hebreo antiguo. Él usa la Biblia hebrea para mostrarnos cómo está manipulada. No estas Biblias que andan por acá ahora, que eso es ya exageración de manipulación. El texto hebreo está claro y en el texto hebreo se usa la palabra Elohim, que literalmente significa deidades. De manera significativa, el libro del Génesis, que supuestamente ensalza los logros de una sola deidad, utiliza el plural Elohim. Literalmente significa deidades, para denotar a Dios, ese Dios que se inventaron los monoteístas, judíos y cristianos, católicos. Y nos hace un sorprendente comentario, dice el texto del Génesis en la Biblia hebrea original, el hebreo antiguo, que Zecharia Sitchin era experto. Dice el hebreo antiguo en la Biblia hebrea. Y Elohim dijo, y no como dicen los textos manipulados, y Dios dijo, y Yahvé dijo. Eso es manipulación. El texto hebreo antiguo original dice, y Elohim dijo, que Elohim, deidades, plural de Dios, deidades o dioses. Y Elohim dijo, hagamos, ahí está el plural. Y así quedó en el Génesis, no han podido cambiarlo. Hagamos al hombre a nuestra, plural de nuevo, imagen como semejanza nuestra, plural de nuevo. Y Elohim, que es plural, significa dioses, dijo, hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, imagen, como semejanza nuestra, plural de nuevo. Y se pregunta Zecharia Sitchin, ¿de quiénes está hablando no la singular, sino la plural deidad? ¿Y quiénes eran esos nosotros? En cuya plural imagen y plural semejanza había que hacer al hombre. Es la pregunta de Zecharia Sitchin, que mucha gente lee la Biblia y no se hace esa pregunta. Entonces hay gente tan ignorante, señores, que uno se ríe por la ignorancia, pues, y a uno le duele, porque son tanta la brutalidad con relación a la religión y la ignorancia, que hay gente que dice, no, es que ahí en el Antiguo Testamento, cuando se habla de, que dice el texto, hagamos a nuestra imagen y semejanza, está hablando del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Qué ridículo, eso nació como dogma en el 1000 y tanto, a principios de la Edad Media. Un emperador convocó a todos los obispos y es un concilio. Ahí se declararon muchas cosas que la gente debían de crear y el que no creía lo quemaban. Y una de esas cosas fue el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Cómo que una cosa que nace en el 1000 y tanto por un decreto de un papa, de un emperador también, usted la va a relacionar con un texto bíblico tan antiguo?
Pero la ignorancia de mucha gente hace eso para justificar lo que no tiene justificación. O sea, por eso que uno no puede ponerse a discutir con ignorantes. No, que esa es la Santísima Trinidad. Cuando le convienen hablan de la Santísima Trinidad, pero después también dicen Dios, 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 Dios. Y el Papa le dice, no, que Dios no existe, hombre. Existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted nunca habla de eso, nomás habla de Dios. Dios no existe. Que la ignorancia de la gente. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Ponerse a discutir con ignorantes no tiene salida. Te hace a ti ser más bruto que él. Porque estás discutiendo con una persona que no sabe, es ignorante. Se plantea ignorancias. ¿Cómo tú le vas a responder a ignorancias? Él no se preocupa por buscar la verdad, sino por plantear ignorancias. Entonces a eso no se le responde. Hay que mandarlo a estudiar. Y como no quieren, pues siguen la ignorancia. ¿De quiénes está hablando? No la singular, ¿ve? No es singular. Hagamos, no es singular, es plural. A nuestra no es singular, es plural. Entonces se pregunta Secharya Sitchin, ¿de quiénes está hablando? No la singular, sino la plural deidad. Son dioses que están hablando. La plural deidad. ¿Y quiénes eran esos nosotros? En cuya plural imagen y plural semejanza había que hacer al hombre. Esa pregunta deberían de hacérsela. Y no venir con la estupidez de decir, a responder que era la Santísima Trinidad. ¿Por qué responde así? Porque no tienen la respuesta. El texto antiguo que está en la Biblia aún hoy día los contradice y se tragan la lengua, inventan un disparate, porque no tienen respuesta. El libro del Génesis no nos da la respuesta. Después, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento, Elohim hace una advertencia a los mismos colegas anónimos. Ahí vuelve otra vez plural, que está en el Génesis, contradiciendo a los seguidores del monoteísmo, del Dios Yahvé, del Dios que es único, judío, maometano, cristiano, católico. Después, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento, Elohim hace una advertencia a los mismos colegas anónimos. He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, plural, en cuanto a conocer el bien y el mal. El árbol del conocimiento, y hay mucha gente que dice que lo que comió, lo que Eva le dio a Adán fue una manzana. Y no se habla ni de manzana ni nada. El fruto del conocimiento. Dado que el relato bíblico de la creación, al igual que otros relatos de los comienzos en el Génesis, proviene de fuentes sumerias, ¿ve? Lo que está en el Génesis, en los libros más antiguos de la Biblia, proviene de fuentes sumerias. Y ha sido comprobado en las tablillas sumerias que se han encontrado y han sido traducidas. Secharya Sitchin es uno de los pocos, era uno de los pocos que consiguió hacer eso, la traducción. Y dedicarse a decir lo que dice la tablilla, no a manipularla. Donde dice nave espacial, traducir nave espacial y no gloria de Dios, como hacen muchos biblistas, judíos, musulmanes, católicos y cristianos, donde dice nave espacial colocan la gloria de Dios. Secharya Sitchin traduce como dice el texto. Y eso lo ha hecho también, ¿saben quién? Uno que todavía está vivo y da muchas conferencias y hay muchas charlas de él en internet, en YouTube. Usted escribe Mario Biglino, va a encontrar muchas charlas de este hombre italiano, excelente, especialista en hebreo antiguo. Fue traductor de la Iglesia Católica por varios años, hasta que comenzó a escribir, a traducir lo que realmente decía el texto antiguo hebreo. No las tablillas, el texto antiguo hebreo en el que está escrito la Biblia hebrea. A decir exactamente lo que significaba el término.
Inmediatamente el Vaticano, ¿qué hizo? Lo expulsó. Después de haberle traducido cantidad de libros por más de 10 años trabajando para ellos, comenzó a decir lo que realmente decía el texto hebreo, lo expulsaron. Odian la verdad. Las religiones son fruto de la mentira, de la manipulación. Cuando aparece uno diciendo la verdad, lo queman, lo matan, lo persiguen, lo asesinan, lo acusan de todo, lo denigran. Terminan entregándoselo a Satanás, a un tal diablo. El diablo le tomó la mente a ese. Entonces esa absurdez uno le encuentra hasta el día de hoy. Antes lo quemaban vivo, en la Edad Media. Le quitaban la piel. Le echaban a los perros que lo comieran vivos. Hoy lo denigran. Una campaña enorme para denigrarlo públicamente, ¿no? Es horrible. Y todo eso se hace en nombre de Dios. Lo mismo que predican misericordia y que Dios es amor y que quiere la salvación de todos. Son esos mismos fanáticos que son capaces de hacer esas aberraciones. Destruirle la vida por completo a una persona que piensa diferente a ellos. Y entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin. Después, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento, Elohim hace una advertencia a los mismos colegas anónimos. Anónimo porque en el texto bíblico no se dice quiénes son estos. Hagamos, ¿con quién está hablando? A nuestra, ¿con quién está hablando? Con otros dioses, compañeros de él, pero la Biblia no especifica. Sino coloca el plural. Dice entonces que aquí que el hombre, dice el texto, aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Tomó conciencia, un avance cognoscitivo, intelectual, sobre sí mismo y sobre aquellos señores que se habían declarado dioses por miles de años. Cuando el hombre despierta y analiza y ve el que se tiene como Dios, dice una amenaza, ahora van a hacer todo lo que se propongan. Se le quitó la venda de los ojos. Miraron que estaban desnudos, pues entonces se cubrieron, conciencia de sí mismo. El fruto del conocimiento lo tenían limitado para que fueran salvajes, primitivos. Y eso es el trabajo de las religiones. Mantengamos a estos salvajes primitivos, diciéndole que Dios los va a mandar para el infierno y se rebelan contra los conquistadores. Mantengámoslos en esa ignorancia. Mantengámoslos en la ignorancia hoy también para que nos den todo su dinero, sus casas, sus propiedades y las coloquen al servicio de esta iglesia aquí que yo dirijo, que es mía. Coloque su cartón de crédito a mi nombre y entrégueselo a Dios, que Dios le va a rendir eso 1000 veces más. Y ahí van los idiotas y le entregan. O los sacerdotes, a la viuda. Entréguele sus bienes a la iglesia. Haga un testamento y coloque mi nombre ahí, a nombre del Padre. ¿Quién queda con eso? La iglesia, no, el Padre. Está su nombre, testamento ahí. Le entrego a la iglesia en la persona de fulano de tal. Ahí, eso existe hasta el día de hoy está. Y la gente sigue, ¿no? Con la cantaleta, no, que de religión no se habla. Eso es como un tema de cada uno, ¿no? Cada uno hace lo que le dé la gana. Eso es lo que quiere la religión, que cada uno haga lo que le dé la gana para ellos seguir controlando. Y sigue diciéndose Zecharia Sitchin, dado que el relato bíblico de la creación, al igual que otros relatos de los comienzos en el Génesis, proviene de fuentes sumerias. La respuesta es obvia. Al condensar los muchos dioses en una única deidad suprema, el monoteísmo que se metió entre los judíos, escribas judíos que manipularon todo para atribuirle a un tal Yahvé, todo lo que era plural se lo atribuyen a él. Dado que el relato bíblico de la creación, al igual que otros relatos de los comienzos en el Génesis, proviene de fuentes sumerias.
donde nunca actúa un solo Dios para crear? La respuesta es obvia. Está hablando de ellos, de los dioses, o llamados dioses por los terrestres. Al condensar los muchos dioses en una única deidad suprema, concentraron todo en el monoteísmo, ahora un Dios que hace las cosas. El relato bíblico no es más que una versión revisada de esos textos sumerios. La revisaron, la manipularon y la adaptaron a su monoteísmo. Una versión revisada, y el relato bíblico no es más que una versión revisada de los informes sumerios sobre las discusiones en la asamblea de los dioses. Una versión revisada, manipulada, de lo que se trataba en la asamblea de los dioses en Sumeria. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Vamos a crear un ser a nuestra imagen. Hablan en plural porque es una asamblea de ellos reunidos. Los textos sumerios son más claros que los textos bíblicos, que están condensados y manipulados. Y quien habla es Zecharia Sitchin, no soy yo. El especialista es él. Los créditos son de él. Yo solo estoy leyendo los libros de él. Porque hay gente que aparece en YouTube y otras plataformas hablando de los Anunnaki y de la creación como que ellos son expertos en esas cosas. No saben nada. Son copiadores y robadores de ideas. Nunca dicen qué texto usan. Ni mencionan el autor del texto. Entonces aparecen como expertos en Anunnaki. Allá, sentados en su escritorio, son expertos en Anunnaki. Todo mentira. Y la gente atrás de esos ignorantes y manipuladores. Nunca se le ve leyendo un libro. Y diciendo, esta idea no es mía, nunca, no aceptan eso, porque se le van los seguidores. En el fondo quieren ganar dinero con la mentira, la manipulación. El Antiguo Testamento sigue diciendo, Zecharia Sitchin, se esfuerza por dejar claro que el hombre no era un Dios ni era de los cielos. O sea, no era uno de ellos. Ni vino de allá, de los cielos, del planeta, de otro planeta. Eso quiere decir los cielos, el planeta de ellos. El Antiguo Testamento se esfuerza por dejar claro que el hombre no era un Dios, ni era de los cielos. Dice el texto, los cielos son los cielos del Señor. A la humanidad, la tierra Él le ha dado. ¿Sí? Los cielos son los cielos del Señor. A la humanidad, la tierra Él le ha dado. Los Anunnaki son de allá, del cielo, de su planeta. El terrestre es dueño de la tierra. Esa fue la conclusión que ellos llegaron después de miles de años de luchas, de destrucciones. Llegaron a la conclusión de que el planeta Tierra es para los terrestres, no es para nosotros. Nosotros fuimos instrumentos del Creador de todo, para crearlos a ellos aquí, a los terrestres, pero el planeta son ellos que lo van a heredar, no nosotros. Los cielos son los cielos del Señor. A la humanidad la tierra Él le ha dado. El nuevo ser fue llamado el Adán, porque fue creado del Adama, de la tierra. Y aquí del planeta, no fue creado en Nibiru ni con los ingredientes de Nibiru, fue creado aquí, es un ser de aquí, de la tierra, el Adama. No significa que fue creado del polvo de la tierra, como mucha gente lee la Biblia e interpreta así, que cogieron tierra y formaron como un muñeco que usted hace y después le sopla y ese muñeco comienza a andar y a pensar. Esas idiotices uno le encuentra en la cabeza a mucha gente. Se está refiriendo a que era de aquí, del planeta. Este ser es de aquí, del planeta. Es terrestre. Es el Adama, el terrestre, de aquí, de la tierra. El terrestre. El Adama, de la tierra, del suelo de la tierra. En otras palabras, el Adán era el terrestre. Pero ustedes van a las iglesias y escuchan a los padres hablando de esas cosas, como que uno fue creado de la tierra mismo, ¿no? Del lodo. De la tierra fuiste creado y a la tierra volverás. El día en la Semana Santa, las iglesias católicas le hacen una cruz a la gente en la frente, con ceniza. El Viernes Santo, no sé, Jueves Santo, por ahí.
Y le dicen esa frase, ¿no? Cuando le están haciendo la crucecita en la frente con la ceniza. Tierra eres y en tierra te convertirá. Como que uno no entienden los textos. Y repiten como papagayo, como que uno es un polvo que va a volver a ser polvo. No entienden los textos. Está hablando de que somos terrestres de este planeta, no del cielo, del planeta de ellos. De Nibiru, 12º planeta. Careciendo solo de cierto conocimiento, los Anunnaki no le transmiten los grandes conocimientos que ellos tienen al terrestre. Entonces el terrestre carece de ciertos conocimientos. Y es normal. Son una civilización millones y millones de años más avanzada que nosotros. Nunca vamos a estar a la par de ellos. Por más avanzado que estemos, nunca vamos a estar a la par de ellos. Entonces nunca tendremos el conocimiento como el de ellos. Careciendo solo de cierto conocimiento, así como de un periodo de vida divino, ¿ven? Lo que les hablaba del ciclo de vida. Ellos no nos dieron el ciclo de vida de ellos, porque nosotros no somos de Nibiru, no vivimos en Nibiru. Fuimos creados aquí en la Tierra, nuestra biología, nuestro ciclo de vida está adaptado a las vueltas que da nuestro planeta alrededor del Sol. Un año es una vuelta que da la Tierra alrededor del Sol. Es un año en nuestra vida. 80 vueltas que da el planeta son 80 años en nuestra vida. No tenemos ese ciclo de vida de ellos que vienen de otro planeta. 3.600 años, una vuelta de su planeta. Entonces un año para ellos son, para nosotros, 3.600 años. Cuando nosotros tenemos 3.600 años, o sea, nosotros significa ya varias generaciones de terrestres. Ellos tienen solo un año de vida, que una vuelta de su planeta alrededor del Sol. Entonces no nos dieron ese ciclo. Y no podían darlo, porque es que estamos en el planeta Tierra, somos de aquí, de la Tierra. Ellos vinieron de allá y se quedaron, muchos vivieron miles de años aquí. Y se descubrió, ellos mismos descubrieron lo que estaban en Nibiru, analizando lo que estaban aquí, compañeros de ellos vieron que el ciclo de vida de ellos se fue acortando drásticamente, porque por el tiempo aquí, el cuerpo de ellos se fue adaptando, el ciclo de vida se fue adaptando al ciclo de vida más corto de nuestro planeta. Una adaptación genética. Entonces vivían menos, se enfermaban más que los que estaban allá. Se le acortó. Y eso está en los textos sumerios. Lo vimos en el libro Periodo de Enki, cuando vino el rey de Nibiru, padre de Enlil y Enki, que vivían miles de años aquí ya. Anu y la esposa de él parecían los hijos de Enki y Enlil que estaban aquí. Ven cómo afectó el ciclo de la tierra más rápido al ciclo de vida de ellos que vinieron a vivir aquí. Parecían los bisabuelos, los abuelos de aquellos que vinieron, que eran sus padres, que vivían en Nibiru. Y no habían sido afectados por el ciclo de vida más rápido de nuestro planeta. Y está en el texto que leímos del libro perdido de Enki. Ya se habla de eso, el ciclo de vida de ellos. Cuando nos manipularon genéticamente, no nos transmitieron ese gen de ellos, de la vida más prolongada. Careciendo solo de cierto conocimiento, así como de un periodo de vida divino. Ve, a eso se está refiriendo Zecharia Sitchin. Divino porque se les ve a ellos como dioses, ¿no? El Adán fue creado en todos los demás aspectos a imagen y semejanza de sus creadores. Entonces, si usted se pregunta, ¿cómo son ellos? Mírese usted. Porque nosotros somos imagen y semejanza de ellos físicamente. Ellos son. No es que ellos son como nosotros. Somos nosotros que somos como ellos, porque ellos fueron que nos crearon. Entonces no hay que andar dándole tanta vuelta a la ruleta para saber, buscándole 5 patas al gato, cómo son ellos. Físicamente nosotros nos parecemos a ellos, esa es la respuesta. Hay características marcantes que ellos tienen que nosotros no tenemos, porque somos ya una mezcla de muchas razas. Ellos no, ellos son una raza pura.
pero tienen ciertas características y ya en los textos sumerios se dan cuenta, se perciben. El terrestre percibe cuando nace un hijo de ellos que ha sido procreado con una mujer de acá, una terrestre. Los familiares de ese niño inmediatamente perciben, ese aquí, el papá es uno de ellos, porque él no se parece como uno de los hombres de aquí normales. La piel más blanca, el cabello blanquísimo, los ojos brillantes. Y ellos lo descubrían, porque los Anunnaki usaron mucho eso, ¿no? Tener relaciones sexuales con mujeres de aquí, porque son compatibles. Y cuando nacía la criatura, el papá o la mamá veía que era uno de ellos, porque el hijo era diferente a los otros hermanos, que eran del padre terrestre. Y la mujer se callaba, nunca decía que era uno, pero todo el mundo veía, es diferente, ¿no? El cabello blanquísimo, la piel blanquísima y los ojos brillantes. Ese hijo de uno de ellos. Para no hay que darle tanta vuelta. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son los Anunnaki? La respuesta es simple. Ellos nos crearon a su imagen y semejanza. Entonces, cuando decimos ellos, hay que tener en cuenta, como ya dije, que somos una mezcla de razas aquí en nuestro continente y en otro continente. Entonces ya el original, que era el Adapa, el Adán, ya no está. Se mezclaron las razas y continúan mezclándose hasta el día de hoy. Entonces ellos no nos dieron ciertos conocimientos y ni tampoco esa vida divina, o el ciclo de vida de ellos más largo. El uso de ambos términos, Selén, que significa imagen, y Mut, que significa semejanza, a imagen y semejanza de sus creadores, el uso de ambos términos en el texto se hizo para no dejar duda de que el hombre era similar a los dioses, tanto en lo físico como en lo emocional, en lo externo y en lo interno. ¿Ven? En todas las antiguas representaciones, ¿por qué ustedes ven en las llamadas mitologías griegas? Los dioses griegos actúan como si fueran terrestres, humanos normales, con sentimiento, con celos, con amoríos, con traiciones, con rabia, con compasión, comelones, bebedores, vengativos, amadores. Las actitudes de nosotros, ellos las tienen, porque fuimos creados por ellos con esas actitudes, nos parecemos a ellos. El hombre era similar a los dioses o a Dios, tanto en lo físico como en lo emocional, en lo externo y en lo interno. En todas las antiguas representaciones artísticas de dioses y hombres, la semejanza física es evidente. Busquen los dioses romanos, los dioses sumerios, los dioses griegos. Van a ver que son personas como nosotros. Aunque la advertencia bíblica en contra de la adoración de imágenes paganas diera pie a la idea de que el Dios hebreo no tenía imagen ni semejanza, lo cual es falso. Eso lo metió el monoteísmo. Aunque la advertencia bíblica en contra de la adoración de imágenes paganas diera pie a la idea de que el Dios hebreo no tenía imagen ni semejanza, el Génesis, al igual que otros informes bíblicos, atestigua todo lo contrario. Entre los judíos se usa eso y entre los mahometanos, que no se puede hacer imagen de Dios. Ahora también se inventaron que están prohibidas las imágenes de Mahoma. Ya le han apagado todo lo que es rostro de Mahoma, lo apagaron ahora. Antes andaba como cualquiera, vendedor con sus mujeres, en sus camellos, para aquí y para allá. Ahora los seguidores lo han divinizado y le borran el rostro. No hay rostro ya de Mahoma. Como que la verdad no se puede tapar aunque hayan miles de mentiras por enfrente. Un hombre normal como cualquier otro. Ahora no aparece el rostro, ya está prohibido. Y entre los judíos igual, no se puede hacer imágenes de Dios.
Pero el texto hebreo antiguo no dice eso, es lo contrario. A imagen y semejanza ellos crearon al ser terrestre. Entonces, la imagen y semejanza de ellos está aquí, somos nosotros. El Dios, dice, el texto bíblico atestigua lo contrario. A pesar de esa advertencia en algunos textos de que contra la adoración de imágenes del Dios hebreo, de que no se puede hacer imagen y semejanza de Dios, es un pecado, es una aberración. El Dios hebreo no tenía ni imagen y semejanza. El Génesis, al igual que otros informes bíblicos, atestigua todo lo contrario. El Dios de los antiguos hebreos se podía ver cara a cara, se podía luchar con él. Jacob luchó con Dios. Abraham los ve cara a cara cuando lo visitan, que estaba en la tienda, y habla con él, le sirve comida, descansa, le pone agua para que se laven los pies. Es todo lo contrario de que no se puede hacer imagen y semejanza de Dios. El Dios de los antiguos hebreos se podía ver cara a cara, se podía luchar con él, se le podía escuchar y hablar. Moisés hablando con Dios. Tenía cabeza, pies y manos y dedos, incluso cintura. El Dios bíblico y sus emisarios parecían hombres y actuaban como hombres, porque los hombres fueron creados a semejanza de los dioses y actuaban como los dioses. Más lógico. Y como la religión manipula las cosas y nos quiere hacer ver las cosas de otra manera. Y el texto antiguo está claro, está ahí. No se puede manipular. La gente poco a poco va abriendo la conciencia. Dios, el texto bíblico está claro, hagamos a nuestra, entonces no hay ningún Dios creando. Son ellos que están creando. Y no salgan con la ridiculez de que es la Santísima Trinidad, ¿no? Dios nació ya miles de años atrás. Los textos bíblicos no son de miles de años atrás, están hablando de miles y miles de años atrás. Pero en esta cosa tan simple, bien, tan simple, dice Zecharia Sitchin, subyace un gran misterio. Y se pregunta, ¿de qué manera una nueva criatura pudo ser física, mental y emocionalmente una réplica virtual de los Nefilín? Realmente, ¿cómo fue creado el hombre? Esas preguntas se las hace Zecharia Sitchin. El mundo occidental hacía tiempo que estaba entregado a la idea de que, creado deliberadamente, el hombre había sido puesto en la tierra para someterla y ejercer su dominio sobre todas las demás criaturas, como está escrito en el antiguo texto bíblico. Someta al hombre a los animales, a las bestias, le ponga el nombre. Eso se está refiriendo a Zecharia Sitchin. El hombre había sido puesto en la tierra para someterla y ejercer su dominio sobre todas las demás criaturas. Después, en noviembre de 1859, un naturalista inglés, Charles Darwin, escribió la famosa obra El origen de las especies. Resumiendo cerca de 30 años de investigación, el libro añadía a los conceptos previos sobre la evolución natural la idea de una selección natural como consecuencia de la lucha de todas las especies, la teoría de Darwin, tanto de plantas como de animales, por la existencia. Entonces sobrevivía el más fuerte, el más perfecto, eso es lo que plantea Darwin. El mundo cristiano ya se había llevado un golpe cuando, desde 1788 en adelante, destacados geólogos habían comenzado a expresar su creencia de que la Tierra tenía una gran antigüedad, mucho mayor de la de los más o menos 5.500 años. Oye, esa es la antigüedad que le daban los europeos a la Tierra. La ignorancia, ¿no? Millones y millones de años que no se sabe cuándo fue formada la Tierra.
y los expertos europeos le daban miles de años nada más. Se pensaba que más o menos 5.500 años del calendario hebreo tenía la Tierra. Pero lo explosivo del caso no fue el concepto de evolución como tal. Estudiosos anteriores ya habían observado este proceso y los eruditos griegos del siglo IV a.C., 4.000 años antes de Cristo, ya habían recopilado datos sobre la evolución de la vida animal y vegetal. El terrible bombazo de Darwin, que plantea que no, que la teoría es por evolución. No fue creado todo y así se quedó, sino que ha ido evolucionando. El terrible bombazo de Darwin consistió en la conclusión de que todos los seres vivos, incluido el hombre, era producto de la evolución. El hombre, en contra de la creencia sostenida entonces, no había sido generado espontáneamente. La reacción inicial de la iglesia fue violenta. Ya saben de las cantidades de muertes en la Edad Media, especialmente, la cantidad de aparatos de tortura que fue creado por la mentalidad religiosa para torturar y matar a los que se resistían a creer las bobadas, ignorancias de la religión. Es violenta, esa historia violenta. Y están las imágenes que uno dice hoy, ¿cómo es posible? Esas cosas solo salirían de mentes con alguna dolencia mental extrema. Aparatos de tortura que uno hoy dice, ¿cómo tanta deshumanidad? Y en nombre de todo eso de Dios, para torturar a las personas. Lo que hicieron los conquistadores en los países que fueron, crearon un método de tortura que esas personas ni imaginaban que podían existir, torturar a un ser humano que no consentía, que no iba de acuerdo con esas ideas que llegaron de esos países europeos. Por eso dice Zecharia Sitchin, la reacción inicial de la iglesia fue violenta, pero a medida que los hechos científicos concernientes a la verdadera edad de la Tierra, la evolución, la genética y otros estudios biológicos y antropológicos salían a la luz, las críticas de la iglesia iban enmudeciendo, y continúan enmudeciendo hoy. Como ya les puse el ejemplo, ¿no? Hagamos. Y los ignorantes no tienen respuesta y se amarran de esa teoría que hace poco que apareció, que no, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que era la Santísima Trinidad que estaba hablando y creando al hombre. Se quedó mudo, no tiene respuesta, porque nunca fue así como ellos lo están planteando. O sea, frente a la realidad y la evidencia se tiene que quedarse mudo, no tiene respuesta, no hay. Se les descubre, se les desnuda la mentira que han estado exponiendo por miles de años. La humanidad va avanzando, evolucionando, y las mentiras se van quedando atrás, reliquias del pasado, pero eso lleva una violencia por dentro, no se aceptan las cosas así por así. La reacción sigue siendo violenta en muchos fanáticos. Parecía, dice la iglesia, las críticas de la iglesia iban enmudeciendo. Parecía que al final las mismísimas palabras del Antiguo Testamento hacían indefendible el relato del Antiguo Testamento. Pues, ¿cómo iba a decir un Dios que no tiene cuerpo y que está universalmente solo, según lo que dicen las doctrinas de las religiones? ¿Cómo iba a decir un Dios que no tiene cuerpo y que está universalmente solo? Dios trascendente, inmutable, creador del universo y de todo. Es el Dios que nos plantean las religiones hoy. ¿Cómo iba a decir un Dios que no tiene cuerpo y que está universalmente solo? Hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra. ¿Ves la contradicción? Y no tienen respuesta.
Pero realmente, ¿no somos más que simios desnudos?, se pregunta Zecharia Sitchin. ¿Es que el mono no está más allá de la distancia de un brazo evolutivamente hablando? ¿Es que la musaraña arborícola es un ser humano que aún no se pone de pie ni ha perdido la cola? Ahora está cuestionando a la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Como ya mostramos al comienzo de este libro, los científicos modernos van a tener que cuestionarse las teorías simplistas. La evolución puede explicar el curso general de los acontecimientos que han hecho que la vida y las formas de vida se desarrollen en la Tierra, desde la más simple criatura unicelular hasta el hombre. Pero la evolución no puede dar cuenta de la aparición del Homo sapiens, que tuvo lugar de la noche a la mañana, en los términos de millones de años que la evolución requiere, y sin ninguna evidencia de estadios previos que pudieran indicar un cambio gradual desde el Homo erectus. ¿Ve? La evolución no puede responder a esto. ¿Cómo aparece el Homo sapiens? Porque los monos, si se desciende de un ser que andaba en los árboles, como muchos creen, ¿por qué esa evolución no continúa? No se llega a otro estado. Y entonces el Homo sapiens aparece. Porque no fue una evolución de ese simio que evoluía hacia un estado más avanzado. Fue una creación genética. Y eso es lo que dice Zecharia Sitchin. Pero la evolución, dice, la evolución puede explicar, dice Zecharia Sitchin, la evolución puede explicar el curso general de los acontecimientos que han hecho que la vida y las formas de vida se desarrollen en la Tierra, desde la más simple criatura unicelular hasta el hombre. Puede explicar eso. Pero la evolución no puede dar cuenta de la aparición del Homo sapiens, que tuvo lugar de la noche a la mañana, o sea que fue muy reciente. No necesitó esos millones de años de evolutivos, de una criatura unicelular a una criatura ya con cuerpo. El Homo sapiens no pasó ese proceso. Tuvo lugar de la noche a la mañana, en los términos de millones de años que la evolución requiere, y sin ninguna evidencia de estadios previos que pudieran indicar un cambio gradual desde el Homo erectus. No hay nada que indique eso, que el Homo sapiens viene evolucionando desde el Homo erectus. La evolución no lo puede explicar. El homínido del género Homo es un producto de la evolución, pero el Homo sapiens, nosotros, es el producto de un acontecimiento repentino y revolucionario. Apareció inexplicablemente hace unos 300.000 años. Millones de años demasiado pronto. Ni millones de años se llevó la aparición del Homo sapiens. Apenas miles. Y según la teoría de la evolución, esas criaturas van evoluyendo a través de millones y millones de años. El Homo sapiens no. Por eso la evolución no puede explicar esta aparición repentina de la noche a la mañana del Homo sapiens. Apareció inexplicablemente hace unos 300.000 años. Millones de años demasiado pronto. Los expertos no tienen explicación para esto, pero nosotros sí, dice Zecharia Sitchin, pero yo sí. Los textos sumerios y babilonios sí que la tienen. Hay respuestas, sí. Y el Antiguo Testamento también la tiene. El Homo sapiens, el hombre moderno, fue creado por los antiguos dioses. Y a eso es lo que dice la Biblia. Hagamos, son ellos. No es ese Dios, tal Yahvé, que los monoteístas han querido presentarnos manipulando los textos antiguos. La Biblia lo dice.
fueron ellos, los dioses, hagamos. Fueron ellos que nos crearon. No necesitamos millones de años de evolución. Por eso los evolucionistas, darwinistas, tampoco pueden explicar el Homo sapiens. En la Biblia está claro, hagamos, aunque lo han querido ocultar detrás del monoteísmo que Dios dijo, es falso. Ahí está, en plural, hagamos, son los dioses creándonos. El Homo sapiens, el hombre moderno, fue creado por los antiguos dioses, con un fin, ¿cuál? Que les sirvieran trabajando para ellos. Afortunadamente, los textos mesopotámicos hacen una clara exposición del momento en que fue creado el hombre, el relato de las fatigas y el posterior motín de los Anunnaki. Vamos a hacer un pare por aquí, señoras y señores que nos ven en este canal, que nos siguen. Esperamos que estas reflexiones les sirvan, porque ¿de qué le sirve a uno tener tanto conocimiento si uno no se siente con la responsabilidad de compartirlo? Es un absurdo, o sea, acumular conocimientos y morirse y llevarse todo eso. ¿De qué sirvió? La cuestión es compartirlo. Eso es lo que hacemos de una manera simple, que las personas simples lo puedan entender.